El retablo de la Epifanía o retablo de los Tres Reyes es una pieza bajomedieval que entra en el Museo de Bellas Artes de Valencia a través de la desamortización de bienes eclesiásticos del siglo XIX. Se trata de una pieza muy singular del último periodo del gótico en esta tierra, atribuido al maestro valenciano que llamamos con el nombre de laboratorio del Maestro de Perea. Este retablo fue encargado a finales del siglo XVI por Na Violant de Sant Pau, doña Violant de Sant Pau, la viuda de Pedro Perea, trinchante de Fernando el Católico. Violant de Sant Pau queda viuda en 1489 cuando muere su marido y es en 1491 cuando obtiene la herencia del patronazgo de la capilla de la Epifanía en el convento de Santo Domingo de Valencia. A partir de entonces tenemos la fecha en la que pudo comenzar el encargo, que probablemente se data entre los últimos años del siglo XV y los primeros del siglo XVI. Es importante este papel de Violant de Sant Pau como patrona y mecenas de este retablo, ya que, pese a estar dedicado a Pedro Perea, que es el personaje que aparece retratado dentro de la escena de la adoración de los Reyes Magos al niño, fue ella la verdadera protagonista del programa iconográfico, el pergeñado de este retablo y esta gran obra en memoria de su marido difunto. El estado de conservación que presentaba el retablo era en cierta medida deficiente y con pérdidas. Multitud de suciedad ambiental y de polvo, y luego teníamos desuniones y desensambles en las juntas. Muchas de las piezas de las pulseras habían sido mutiladas anteriormente y habían sido reconstruidas estas tallas en una intervención antigua. En lo que era el estrato pictórico y dorado habían tenido mucha intervención. También encontramos barridos y abrasiones de la película pictórica debido a antiguas limpiezas demasiado agresivas, levantamientos del estrato pictórico, repintes y redorados con oro falso. El Maestro de Perea es uno de tantos pintores valencianos que se mueven a caballo entre los siglos XV y XVI y que combinan la herencia medieval de la riquísima pintura valenciana con la llegada de los nuevos estilemas del Renacimiento a esta orilla de la costa mediterránea. Entendemos que el Maestro de Perea se formó en el riquísimo taller de Joan Reixac, activo en las décadas centrales del siglo XV y maestro muy reconocido del estilo que conocemos como hispano-flamenco. Un estilo que, a partir del conocimiento de la técnica del óleo, reflejó en la pintura con el máximo detalle los textiles, las cerámicas, los paisajes y cada detalle de la indumentaria de los personajes. El Maestro de Perea se deja influir, no obstante, por la nueva corriente italiana que, a partir de 1472, traen a Valencia Paolo de San Leocadio y Francesco Pagano. Esta nueva manera de mirar al mundo y de representarlo con una vocación naturalista es la que anima muchos de los detalles de este fantástico retablo. Pensemos, por ejemplo, que además del protagonismo de los dorados, hay una presencia notable también del paisaje, que aparece minuciosamente pintado al fondo de escenas como la Epifanía. También es necesario acercarse al fino delineado y matizado de los colores en los rostros de los personajes, en particular la inclusión de ese fantástico retrato de Pedro Perea, de Pere Perea, que aparece arrodillado y en posición orante, vestido de negro y con collar, como una aparición dentro de la escena evangélica de la Epifanía. Es el único retrato del conjunto, al menos que sepamos, y probablemente uno de los primeros que aparece en la pintura religiosa valenciana del siglo XV.
Tenemos una importante intervención en el estrato pictórico y dorado de las escenas pictóricas y luego también una importante reconstrucción de la arquitectura del retablo. Primero se hizo una protección de aquellas zonas con peligro de desprendimiento de estrato pictórico y dorado. La siguiente fase fue la de la limpieza físico-química para eliminar el barniz oxidado que tenía el retablo, y luego una segunda fase para eliminar ya la suciedad subyacente y repintes que tenía el retablo por debajo de este barniz. A continuación lo que se hizo es consolidar el estrato pictórico, ajustaron las grietas y las desuniones que presentaba el soporte, se realiza un estuco todo nivelado al nivel de la película pictórica y por último abordamos la reintegración cromática. La iconografía del retablo de la Epifanía es tan particular como su patrona, Violant de Sant Pau, y como la presencia de ese enigmático Pere Perea dentro de los personajes que acuden al nacimiento del Niño Jesús. Es un retablo cuya iconografía conecta con la realidad social de la Valencia de finales del siglo XV y principios del siglo XVI y cuyo objetivo es centrarse en un único contenido, el de la redención de toda la humanidad gracias a la venida de Cristo y al sacrificio por todos nosotros. De hecho, si recorremos de abajo a arriba las escenas principales de este retablo, nos encontramos con tres momentos fundamentales de esa historia de la salvación. Por una parte, la venida de Cristo a la tierra, la encarnación en el nacimiento y adoración de los magos en el portal de Belén. En un segundo registro tenemos una escena muy particular sobre la que volveré un poco más adelante. La primera aparición de Cristo a su madre tras la muerte y resurrección. Y en la espiga, en el ático del retablo, nos encontramos con una representación de la Trinidad, pero una Trinidad muy particular. La iconografía elegida ha sido el trono de gracia, esa escena en la que Dios Padre actúa como trono de Cristo crucificado y sobre ambos desciende la paloma del Espíritu Santo. Todos estos elementos están destinados a reclamar el carácter salvífico de la venida de Cristo a la tierra. Y esto resulta particularmente importante en una Valencia que, no por rica, es menos convulsa a finales del siglo XV y durante todo el siglo XVI. Pensemos que la iconografía en concreto de la primera venida, una iconografía apócrifa que no aparece en los evangelios canónicos, pero que sí está recogida en muchos escritos bajomedievales en torno a la vida de Cristo durante los 33 años que pasó en la tierra, muestra a Jesús apareciéndose a su madre de manera singular, dotándola de una notable preeminencia en su carácter de testigo de la resurrección, mostrando sus heridas a su madre, pero siendo acompañada por todos aquellos patriarcas que ha rescatado del limbo. Estos patriarcas se reconocen de manera muy clara porque su nimbo no es circular, ya que todos ellos nacieron en la época sub legem, pero no en la época sub gratia, y por lo tanto no fueron bautizados. En el siglo XV y después en el siglo XVI se va a discutir de manera acalorada acerca de la posibilidad de salvación de aquellas personas que, sin haber podido elegir, no habían sido bautizados antes de morir. Estamos pensando en los judíos o estamos pensando en los musulmanes, dos comunidades tremendamente presentes en el Reino de Valencia en el siglo XV y en el siglo XVI y con un encaje complejo en una sociedad que es fervientemente católica y que siente el enfrentamiento religioso como parte de su propia identidad. La iconografía de la Primera Venida, con esa especie de situación en la que se dan la mano cristianos y judíos, es una llamada a ese intento por amigar estas dos confesiones y reclamar la posibilidad de acceder a la salvación eterna, incluso
de aquellos que no habían recibido el bautismo de Cristo. Abordamos la reintegración cromática, una reintegración discernible. La técnica que se utilizó es la del regatino. Cuando te alejas de la pieza, tú tienes una reintegración en conjunto sin poder ver esas nuevas intervenciones. Por último, lo que se hizo es una protección de todo el estrato pictórico y dorado, con un barniz de protección sintético para proteger la obra de agentes ambientales externos. Esta iconografía tiene particular significación en el momento en el que se realiza el retablo de la Epifanía del Maestro de Perea. Pensemos que Sor Isabel de Villena publica por primera vez su Vita Christi en 1497, exactamente en el mismo momento en el que se está pintando este fantástico conjunto, y que aquí se describe minuciosamente toda esa parte de la vida de Cristo en la tierra de la que esta primera venida forma un episodio fundamental. Es además una historia que podíamos identificar con una determinada reclamación del papel de las mujeres en la historia de la salvación, ya que reclama ese carácter de María como elemento central del cristianismo al ser la primera apóstol, la primera testigo que podía dar testimonio de esa resurrección de Cristo y salvación de toda la humanidad. Nos encontramos, por lo tanto, ante un retablo complejo, con escenas que aparentemente deslumbran por su riqueza, por el deslumbrante uso de los brocados y los estofados, las alfombras que cubren los suelos, la rica joyería e indumentaria que visten todos sus personajes, la preponderancia de los dorados que ornan no solamente las escenas, sino también la mazonería. Pero estamos ante un retablo cuidadosamente diseñado, probablemente gracias al patronazgo de Naviolán de Sant Pau, que quiso reclamar en esta escena no solamente la memoria de su difunto marido, Pere Perea, sino también el papel de las mujeres en la historia de la salvación y reclamar, quién sabe, si esa posibilidad de convivencia fraternal entre las distintas confesiones que habitaban, no sin problemas, en la ciudad de Valencia bajo medieval.